Hola, en este video te enseñamos a hacer a la mariposa y al grillo de los BG-Kits. Para hacer la cabeza de la mariposa tomamos 35 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Hacemos un poco de presión en este lugar dándole la siguiente forma. Dejamos secar la pieza en maicena por unos minutos para evitar que se deforme. Para hacer el cuerpo de la mariposa tomamos 10 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Alargamos la pieza de esta manera. Dejamos secar la pieza por 3 horas. Retiramos la cabeza de la mariposa de la maicena y la limpiamos con una brocha. Marcamos la boca con una herramienta curva. Dejamos secar la pieza en maicena por 3 horas. Para hacer cada pata tomamos un poco de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza y la aplanamos. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. Luego cubrimos el palo de esta manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Con una tijera cortamos los extremos de la pieza. Para hacer la otra pierna, en lugar de utilizar un palo de madera, utilizamos un mondadientes. Luego cortamos parte del mondadientes dejando apenas 3 milímetros. Para hacer cada pie tomamos una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro. Para eso utilizamos una regla de círculos milimétricos. Agregamos goma tragacanto a la pieza, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Hacemos otra pieza igual. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos el pie de la mariposa. Hacemos lo mismo con la otra pierna. Retiramos el cuerpo de la mariposa de la maicena y la limpiamos con una brocha. Hacemos un orificio con un palo de madera en el cuerpo para que el ensamblado de las piernas sea más fácil. Aplicamos pegamento en la pierna que tiene el palo de madera más largo y la colocamos. Con un mondadientes hacemos un orificio en el cuerpo para facilitar el ensamblado de la otra pierna. Aplicamos pegamento y la colocamos. Dejamos secar esta figura sobre una base de tecnopor por 3 horas. Retiramos la cabeza de la mariposa y la limpiamos con una brocha. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Para hacer cada brazo alargamos una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Aplanamos el área de la mano y marcamos el pulgar con un bisturí. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Hacemos otra pieza igual. Para hacer cada antena alargamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Luego insertamos un alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento. Doblamos ligeramente la pieza, aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Hacemos otra pieza igual. Hacemos un orificio con un alambre de cobre en ambos lados del cuerpo para que el ensamblado de los brazos sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos. Hacemos 2 orificios en la parte superior de la cabeza para que el ensamblado de las antenas sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada una y las colocamos.
Para hacer las alas estiramos 15 gramos de pasta de goma de color fucsia, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza sobre la mesa de trabajo y la estiramos con un rodillo. Colocamos una plantilla de las alas de la mariposa sobre la pasta de goma y cortamos la silueta con un cortapisa. Con un bisturí cortamos en estos lugares. Para los detalles de las alas cortamos dos pequeños círculos. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los círculos. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma hasta formar una tira larga y delgada. Cortamos la pieza en dos partes, aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una de las tiras de la siguiente manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con un bisturí. Siguiendo el mismo procedimiento colocamos la otra pieza. Dejamos secar la pieza por un par de horas. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos los ojos de la mariposa. Aplicamos pegamento y colocamos la nariz. Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma de color negro en cada uno. Aplicamos pegamento en la boca y la rellenamos con pasta de goma de color fucsia. Con una herramienta curva hacemos una cavidad en la boca en forma horizontal. Aplicamos pegamento y colocamos los dientes de la mariposa utilizando pasta de goma de color blanco. Para darle brillo a los ojos pegamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca en cada uno. Para pintar las pestañas utilizamos colorante de repostería en gel de color marrón. Aplicamos pegamento en la espalda de la mariposa y colocamos las alas en este lugar. Colocamos una brocheta de madera y un poco de papel para que la figura mantenga esta posición. De esta manera terminamos la figura de la mariposa. A continuación haremos la figura del grillo. Para hacer la cabeza tomamos 25 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos un poco de presión en este lugar dándole la siguiente forma. Dejamos secar la pieza en maicena por unos minutos para evitar que se deforme. Para hacer la parte superior del cuerpo tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza de la siguiente forma dejando la parte inferior plana. Para hacer la parte inferior del cuerpo tomamos 7 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza y aplanamos la parte superior. Con una herramienta de corte marcamos 4 líneas paralelas. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Dejamos secar esta pieza en maicena por un par de horas. Retiramos la cabeza del grillo de la maicena y la limpiamos con una brocha. Luego marcamos la boca con una herramienta. Dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas. Para hacer cada pierna alargamos un poco de pasta de goma y la aplanamos. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. Luego cubrimos el palo de esta manera. Con una tijera cortamos los extremos de la pieza. Para hacer la otra pierna, en lugar de utilizar un palo de madera, utilizamos un mondadientes. Luego cortamos parte del mondadientes dejando apenas 3 milímetros.
Modelamos cada pie con una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro. Aplicamos pegamento en cada pierna y colocamos los pies. Dejamos secar ambas piezas por un par de horas. Retiramos ambas piezas de la maicena y las limpiamos con una brocha. Insertamos un palo de madera en el cuerpo del grillo para que el ensamblado de las piernas sea más fácil. Aplicamos pegamento en la pierna que tiene el palo largo y la ensamblamos en el cuerpo. Con un mondadientes hacemos un orificio para ensamblar la otra pierna. Aplicamos pegamento y la colocamos. Colocamos la figura sobre una base de tecnopor. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la cabeza. Para hacer las alas estiramos un poco de pasta de goma y cortamos de la siguiente manera. Probamos si está bien el tamaño, aplicamos pegamento y colocamos la pieza. Con una herramienta de corte marcamos una línea en el centro. Para hacer cada brazo alargamos una bola de pasta de goma de 8 milímetros de diámetro, dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Aplanamos el área de la mano y marcamos el pulgar con un bisturí. Tomamos un trozo de alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo. Hacemos otra pieza igual. Para hacer cada antena alargamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Luego insertamos un alambre de cobre número 26 humedecido con pegamento. Doblamos ligeramente la pieza, aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una bola de pasta de goma de 6 milímetros de diámetro. Hacemos otra pieza igual. Hacemos un orificio con un alambre de cobre en ambos lados del cuerpo para que el ensamblado de los brazos sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada brazo y los colocamos. Hacemos dos orificios en la parte superior de la cabeza para que el ensamblado de las antenas sea más fácil. Aplicamos pegamento en cada una y las colocamos. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos los ojos. Aplicamos pegamento y colocamos la nariz. Aplicamos pegamento en cada ojo y colocamos una bola de pasta de goma de color negro. Para darle brillo a los ojos colocamos una pequeña bola de pasta de goma blanca en cada uno. Para pintar la boca del grillo utilizamos colorante de repostería en gel de color marrón. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.